Olá, seja muito bem-vindo à Água Viva Ministério, sua igreja digital. Digital porque onde quer que esté, con señal de internet, ahí estamos nosotros. Yo soy Pastor Tarcio Gloriosa y aquí estamos para más uno. aquí conociendo y viviendo más la palabra de Dios, pero iba a decir que si no tiene señal de internet, por favor, lleva la grabación y que llegue la palabra de Dios a donde quiera, porque la palabra no tiene límites, no tiene frontera y va a llegar a muchos pueblos y naciones en nombre de Jesús. Y gracias a usted que está con nosotros, gracias a usted que sigue con nosotros en el ministerio y ora por nosotros también aquí juntos en la palabra de Dios para llevar la salvación, transformación y también invitación a muchas más personas para que crezca el reino de este Dios todopoderoso. Amén. Y convidamos todos, invitamos todos a entrar siempre en la página web para conocer más de este ministerio, conocer más de cómo promover más la palabra de Dios. Entonces, entre en nuestra página web y inscríbase también en nuestros canales en las redes sociales y comparta también para que esta palabra llegue a más y más personas, ¿no? Tenemos este llamado de Dios a cada uno de nosotros y vamos juntos. Gracias a usted que está orando por nosotros. Gracias a usted que va también a trabajar con nosotros y también que pueda hacer sus donaciones para que podamos hacer mucho más. Tiene muchas cosas por hacer y necesitamos la unión de todos como iglesia de Cristo Jesús. Y la radio Vinegar, Sí, la radio Venial aquí está. que venga a escuchar, compartir, que tiene la palabra de Dios 24/7. Entonces, que podamos llenar nuestras mentes, nuestros corazones con la palabra de Dios a todo el momento. En nombre de Bienvenido. Jesús, en nombre de Jesús. Y usted que tiene una oficina, que tiene un negocio, que tiene sonido en su negocio, quiere poner la radio lineal, es free, es gratis, usted puede ponerla y también usted va a estar predicando la palabra del Señor. Amén. Bueno, estamos aquí en nuestro estudio bíblico, estamos hablando sobre las parábolas de Jesús. Já vimos muitas das parábolas, já vimos 22 das parábolas e hablamos la semana pasada la primera parte de la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, vamos a dar una pasada rápida, si usted quiere buscar toda la clase, puede buscar aquí en la descripción del video que nosotros vamos a poner la clase para que usted pueda seguirnos. Entonces, hablamos rápido que esta parábola fue registrada por Mateos. Tiene la existencia del mal junto con el bien. Jesús viene enseñando a las personas y que tiene que haber una separación, una parábola de advertencia a los cristianos, a usted y a mí, y una parábola escatológica. Pero tenemos aquí un video para que usted vea o qué es el trigo y o qué es la cizaña. Olha lá, espera aí, ó. Show do joio? Ó, então esse aqui é um... Esse é o joio, né? Então vamos mostrar aqui pro pessoal. Esse aqui é o trigo. Então olha lá. Esse é o joio, esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Modemir. Esse é o joio. O joio, ó, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum, vendo? só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o Ele trigo. vai gastar o adubo, agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso Ó. aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Y hablamos también del contexto de la parábola, donde Jesús enseña a la multitud con parábolas, enseña también a los discípulos con parábolas y habla mucho de la parábola de la agricultura porque era lo que tenía más fácil para la enseñanza.
y fue hecho de diferentes significados. Ambos hablan del enemigo. Y la semana pasada hicimos el análisis de la parábola, pero hoy vamos a seguir la segunda parte de la parábola del trigo y de la cizaña. Y para esto invitamos a nuestro hermano Carlos, que está con nosotros. Amén. Se fue. Ahí está, ahí está. Bendiciones, mi hermano, ¿cómo está? Un abrazo, bendiciones, hermanos. Qué gusto saludarles de nuevo y de verdad una parábola muy especial, hermanos, hermano Darcio, porque son pocas las parábolas donde vemos a nuestro Señor Jesucristo que después nos da una explicación eh, muy exacta del significado de esta parábola. Ahora lo que mirábamos era que cuando hablaba de las multitudes, y esto me faltó mencionar la semana pasada, discúlpenme, cuando hablaba de las multitudes hablaba de una forma distinta y esto lo pueden encontrar ustedes en Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10, y también en Salmos 78, versos 2 al 4. Entonces también lo que estamos viendo en este pasaje es no solamente una forma diferente de hablar a la gente y otra forma diferente de hablar a los discípulos, sino el cumplimiento de una profecía que había sido dada por Isaías, que había sido revelada en Salmos. Entonces, las parábolas es una forma de hablar eh, que solamente puede ser revelada a través de Cristo Jesús. Y esto es lo que vemos, porque en el pasaje que vamos a ver hoy, nos declara que los discípulos, y enseguida vemos el texto, los discípulos después de estar escuchando junto con las multitudes esta parábola, cuando están a solas con el Señor Jesús, preguntan acerca de esto que él había dicho. Pero ¿qué les parece si lo vemos se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 36, si abren sus Biblias? Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Como ya lo dije, el Señor Jesús explicó todo esto a las multitudes, incluían los discípulos y las declaraciones que hacían, unas declaraciones hermosas, hermanos, hermosas. ¿Por qué? Porque hablaba acerca del reino de Dios, acerca de los planes de Dios, no solamente para sus hijos, sino para el mundo en general. Entonces, algo interesante, los discípulos querían saber más. Dice el versículo que los discípulos se acercaron a él y le dijeron, explícanos, tenían deseo de conocer, de que se les revelara la palabra de Dios, de entender la verdad de la cual Jesús estaba hablando. Ahora, esto nos habla que esa interpretación pertenece solamente a Dios. La Biblia, como ya sabemos, tiene que ser solamente interpretada por el Espíritu Santo, es el que nos revela su palabra. Pero también este pasaje nos da a entender que podemos llevar toda aquella duda que tengamos delante de Dios, todo aquello que queramos saber, llevarlo delante de Dios. Ahora algo bien interesante, entre esos discípulos se encontraba Judas, y esto también tiene que ver con la parábola, nos ilustra mucho. Todos conocen la historia de Judas. Judas fue aquel que traicionó a Jesús, era aquel que sustraía dinero de las ofrendas que se daban. Entonces estaba Tomás, un hombre lleno de dudas, y ambos, tanto Judas como Tomás, tomaron una decisión. Tomás decidió ser trigo, Judas decidió ser cizaña. Ambos tenían esa oportunidad, a ambos se les explicaba la palabra de Dios. Ahora, la actitud de los dos es la que el mundo tiene hoy. Esto es algo importante porque el mundo, nosotros mismos, hemos tomado una decisión. Y esa decisión es la que hace la diferencia. Ahora, cuando el Señor Jesús les explica esta parábola que ya vimos la semana pasada,
la entendemos más claramente con esta revelación que hace. Veamos qué es lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 37. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Wow. Y esta es una de las declaraciones más hermosas, hermanos, que podemos ver en la Biblia, porque es el mismo Señor Jesús el que está dando a entender, respondiendo lo que Él está haciendo. La parábola, como ya lo dije, habla del reino de los cielos, pero también habla de la obra del Hijo del Hombre. Y Jesús vino a sembrar esa semilla. Jesús vino a buscar a todos aquellos que le seguimos. Hoy en día sigue siendo la obra. Y todo comenzó a través de esta parábola que el Señor Jesús revelaba. Su propósito, el mensaje y a quienes buscaba. Y esto es importante. Esto es importante. Él no hizo acepción de personas. Él daba el mensaje para todos. Buenos y malos. Trigo y cizaña. Pero solamente aquellos que lo seguirían serían los que buscarían respuesta, los que entenderían. Y en este caso los discípulos fueron los primeros. Interesante, hermano Dacio, cómo estos hombres tuvieron ese deseo, esa intención de conocer. Muchas veces conocemos hermanos, conocemos gente que escucha la palabra de Dios y no tiene ese deseo, esa intención de conocer la verdad. Ellos, por lo contrario, fueron y buscaron, hermano Dacio. Sí, eso es interesante porque todas las veces que ve en su Biblia el Hijo del Hombre se habla de Jesús. Y Jesús Amén. vino a traer la semilla. Cuando hermano Carlos habló sobre lo versículo 36, vemos que en el medio de los discípulos tenía Judas. En el medio de los discípulos tenía Tomás. Tomás. Sí, aquel que desconfiaba de todo. Dudas. Sí, esto se pasó justamente para que supiéramos que en el medio de los discípulos había trigo y también cizaña. Y Jesús vino a todos. ¿Usted cree que a Judas fue escogido para hacer la cizaña? No. Él se escogió. Decidió. Él decidió. La verdad, nosotros tenemos que escoger a Jesús. Él ya nos escogió. Pero escoger a Jesús, de caminar con Él, de obedecer a Él, de vivir su palabra, ¿no? Sí, es muy importante entender esta parte y creo que toda la parábola, la primera parte y la segunda parte, refleja esto. No solamente el deseo de las personas de conocer más, pero también las personas que no tenían deseos de conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque había una multitud y vemos durante el transcurso de la vida de nuestro Señor Jesucristo que solamente algunos le siguen. Muchos se van. Sí. Ahora, mira lo que dice el versículo, el capítulo 13, versículo 38 en sus Biblias. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. Wow, estas comparaciones son hermosas y bueno, lo habíamos hablado algo de esto en la vez anterior. Cómo Dios compara, o el Señor Jesús compara al mundo con el campo. Esto es interesante porque es realmente el mundo lo que necesita la palabra de Dios. Y nosotros muchas veces cuando nos referimos al mundo, nos estamos refiriendo a los hombres, a las personas. Ahora,
el mundo en general, el ser humano, es el que necesita recibir en su corazón esa semilla. Es el que necesita escuchar esa palabra. Ahora, la semilla dice, son los hijos de ¿qué? Los hijos del reino. Son aquellos, como lo dijiste tú, hermano, que han decidido obedecer a Jesús, que han decidido seguir a Jesús, que reflejan a Cristo en su vida, en su forma de hablar, en su forma de pensar, en sus decisiones, que su testimonio es verdad, que su testimonio es Dios, es agradar a Dios. Entonces, esto es en cuanto a los hijos del reino, en cuanto a la buena semilla. Pero para que esa semilla entre en el hombre tiene que abrir su corazón. Y esto es lo que hace una diferencia. La palabra dice que el corazón del hombre es un corazón de piedra, un corazón duro. Y tiene que ser transformado. Entonces, cuando esa semilla entra, cuando la aceptamos, cuando la recibimos, todo cambia. Y ahí es cuando somos buena semilla. Antes de esto, éramos mala semilla. Todos éramos cizaña. Todos éramos malos. Ahora, en este pasaje, la cizaña representa a los hijos del maligno, los hijos del pecado, todo aquel que rechaza a Cristo Jesús. Esto es interesante porque lo primero que vemos que sobre ellos hay una condenación, pero una condenación eterna. Ya ha habido un juicio de parte de Dios y lo vemos a través de la Biblia, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Mas la gracia de Dios es vida eterna, la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, ya todos estábamos condenados al pecado. Aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, hoy no pesa sobre nosotros esa condenación eterna, de la cual va a hablar adelante el pasaje. Y la verdad, créanme, es triste y es doloroso, hermano Darcio, ver o descubrir en este pasaje ese castigo, esa condenación que ya está sobre aquellos que no quieran ser trigo, que quieren seguir siendo cizaña. De verdad, aquí el Señor ya está hablando de una forma muy directa. Ella empieza a dividir las cosas, que es hijo y que no es hijo. Los hijos son aquellos que aceptan a Cristo. Como usted habló, aquellos que obedecen, aquellos que siguen, aquellos que reflejan a Cristo. Ah, pero pastor, yo voy en la iglesia 30 años, 20 años, no importa cuánto tiempo va a la iglesia. Si eso no pasa con usted, te digo que usted va en un club, no va en una iglesia. Te digo que usted es cizaña y no es trigo. Te digo que si esto no pasa en su vida, de verdad no es hijo. Esto, ¿No? y Jesús habla muy fuerte aquí, ¿verdad? Habla muy fuerte. Mira, si usted es cizaña, es hijo del malo. El hijo del malo es hijo de Satanás, es hijo del diablo. Y usted ya tiene la condenación eterna. Condenación. Ahora, algo interesante, porque habla que él vino a sembrar la semilla. Ahora, cuando vemos en Génesis, capítulo 1, cuando vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, habla que Jesús es el verbo, que él hablaba y se creaban las cosas, que por él todo era hecho. Y esto es lo que está haciendo la palabra de Dios, la palabra anunciada por Cristo, era lo que venía a hacer la diferencia, venía a dar vida, a crear vida. Entonces, hermanos, tenemos que estar seguros, y esto lo hemos repetido desde el principio, que somos trigo, que en realidad hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, porque de lo contrario, esta última parte, hay una condenación eterna, y el castigo, lo veremos más adelante, es un castigo terrible. Ahora, en el versículo 39 del mismo capítulo 13, veamos lo que dice. El enemigo que la sembró
es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Wow, aquí hay tres cosas muy importantes. Y comienza con el enemigo. Y dice, el enemigo es el diablo. Si se recuerda usted en la primera parte de la parábola, cuando los trabajadores del hombre, del dueño de la tierra, van y le dicen que habían sembrado cizaña entre el trigo, él le dice, sí, esto lo ha hecho un enemigo. Entonces ya está identificado el enemigo. Y esto no es de ahora. Esto ha sido revelado a través de la palabra de Dios desde hace mucho tiempo, que Satanás solamente viene a destruir, viene a matar, viene a robar, viene a engañar, viene a hacer todo lo malo. Y todo eso malo es lo que nos aleja de Dios. Entonces, Satanás obra de una manera inteligente, de una manera muy audaz. Es el seductor de este mundo. Conoce lo que le gusta al hombre. Conoce las debilidades del hombre. Y es a través de ahí donde sutilmente, muchas veces a través de la palabra, muchas veces a través de la vista, lo vimos con el rey David. El rey David estaba en guerra, Israel, y va el ejército a pelear y él se queda en palacio. Dice la palabra que cuando él paseaba sobre el tejado, a lo lejos miró a una mujer bañándose, era Betsabé. Y él se quedó allí. Satanás miró ese momento y lo llevó a pecar. Así de seductor es Satanás, así de seductor es este mundo. Ofrece aquello que nos parece atractivo, aquello que llama nuestra atención. Ahora, la otra parte, la ciega, es el fin de este siglo. Es el momento donde ya todo va a terminar, donde se corta la cizaña, se corta el trigo y cada uno es separado. Hermanos, esto nos habla de la segunda venida de Cristo. Y es muy importante que como cristianos nosotros tengamos esto presente. Después lo puede buscar en sus Biblias, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, habla de esto, de la venida del Señor. ¿Y cómo será? El apóstol Pablo lo dice. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, los que estemos vivos lo encontraremos en las nubes. Pero también, esto es en cuanto al rapto, pero también habla del día que el Señor Jesús va a venir a hacer juicio, a destruir. Los segadores son los ángeles. El Señor Jesús enviará a sus ángeles. Están al servicio de Dios. Y ellos tienen un propósito. No solamente servir a Dios, sino ayudar en esa cosecha, a recoger todo, el rapto. En ese tiempo, hoy en día es diferente la cosecha del trigo, hermano Darcio, hermanos, es muy diferente. Hoy en día normalmente se hace con grandes maquinarias, pero en ese tiempo se cortaba y se hacían manojos de trigo, se juntaba y se amarraban, muchas veces con el mismo trigo, se amarraban y se dejaban parados a secar. Entonces, la cizaña se cortaba el zacate y para evitar que se fuera propagando, era quemada fuera. Entonces se limpiaba, había una limpia. Esto es lo que harán los ángeles. Y esto habla del rapto, como ya lo dije, de esa venida. No sé si sea tan anhelada por la iglesia, por nosotros los cristianos, o simplemente cuando hablamos de ella, cuando vemos la palabra de Dios, pensamos en esto. Ojalá que sea de verdad su deseo que el Señor venga. Yo estoy listo, hermano Darcio. Estoy listo para el día que el Señor Jesús viene, para el rapto. Estoy preparado. Ahí estamos, hermano. Ahí Nos estamos. vamos. Sí. Yo me voy. Y usted ve que Jesús aquí es bien directo. Él Muy claro. identifica quién es el maligno. Él dice que va a venir
Mira, yo pienso que la segunda vez que Jesús habla de su vuelta. Pero ¿cómo va a volverse? Nunca se fue. Sí, se fue, y se fue. Y habla quién van a ser los segadores. Entonces, esto es muy tremendo. En el domingo pasado hablamos sobre el fin del mundo, que está aquí en la descripción del video, que usted puede buscarlo. Y hablamos rápido de que va a ser el fin del mundo. Ahora, como usted habló, estamos preparados, ¿verdad? ¿Verdad? Estamos preparados. Lo Eh, mejor eh, que puede ocurrir con nosotros de que Jesús vuelva pronto, ¿verdad? es lo que debemos de preguntarnos, así como me hacías tú la pregunta, hermano. ¿Qué somos? ¿Trigo o cizaña? Como lo hemos hecho otras veces, ¿somos cristianos o no somos? Y de verdad, Tenemos que tomar una decisión. de verdad que usted habló, la iglesia hoy no anhela la vuelta de Jesús, ¿verdad? No. Están todos muy tranquilitos, estamos bien, ¿verdad? No, no es así. La iglesia tiene que anhelar, usted y yo tenemos que anhelar esto y desear esto de todo nuestro corazón. Pero, Amén. pastor, ¿cómo vamos a hacer? Sí, hacemos predicando la palabra, viviendo la palabra y haciendo las cosas que el Señor nos manda. Así es. No, y ojalá que hoy con esta, a través de este mensaje, de esta palabra que nos revela la palabra de Dios, entendamos realmente lo que se viene, porque es algo duro, algo difícil, pero algo muy claro. Eh, Veamos qué es lo que dice el versículo 40 de Mateo capítulo 13. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Ahora, ya dijimos que los ángeles son los que van a cosechar. Ellos van a hacer la separación. Y esa separación será por todas partes, porque la cizaña está por todos lados. Como lo vimos ya y como lo dijiste tú, hermano, Judas, Tomás, estaban creciendo junto con los discípulos, estaban viviendo junto con ellos. Dentro de las iglesias hay cizaña. Dentro de las iglesias hay cristianos. En el mundo, en todo. Entonces, va a haber una separación que van a ser los ángeles muy especial. Y esta separación está siendo descrita, autorizada, juzgada por Cristo Jesús. Él es el único calificado. Él es el único que tiene la autoridad y la decisión. Por eso nos lo está revelando, porque está ya el plan hecho, porque ya Dios lo está anunciando a través de su Hijo. Ahora, el fin llegará inevitablemente, pero estamos preparados. No sé, hermano, no sé, amigo, o tú que escuchas, pero va a haber un fin. Y ese fin no es como el de las telenovelas, no es como el de las películas, que son fines maravillosos, dice, y vivieron felices por siempre. Algunos, de acuerdo a la palabra de Dios, viviremos felices por siempre, una eternidad al lado de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo aquel que aún no tiene a Cristo como Señor y Salvador, vivirá otro fin. Y ese fin, hermanos, es un fin de sufrimiento, de dolor. Entonces, como vemos, la cizaña es arrojada al fuego, el trigo no. La cizaña tiene un fin horrible, es quemada, se borra todo rastro de ella. El trigo no. El trigo es tratado, es limpiado, se usa con propósitos buenos y sirve para crear cosas buenas, alimentos, para dar vida. Entonces, esa es la diferencia. Y a ambos les llegó el fin. Así sucederá con los cristianos y con los que no son cristianos. Porque ya Dios lo ha establecido a través de Cristo Jesús.
porque Él tiene las credenciales. Ahora, veamos lo que dice el versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¡Wow! Creo que más claro, hermanos. Ni el agua, decimos nosotros. Enviará. ¿Quién será el que lo enviará? El Hijo del Hombre. Cristo Jesús. Porque Él tiene el poder, tiene la autoridad. Porque Él está calificado. Él enviará a sus ángeles. Recuerdan al principio de la parábola que el dueño de la siembra les dijo a sus trabajadores, dice, cuando vengan los que cosechan, yo les daré instrucciones de lo que deben de hacer. Les diré qué deben de recoger primero y qué deben de recoger después. Y si recuerdan, lo primero que dice, recojan la cizaña y échenla al fuego. Habrá una separación y esta separación ya está decidida. No hay marcha atrás. Ahora, qué bueno que hay esta separación. Qué bueno. Es maravilloso, hermano Darcio, que haya esta separación. Porque ahí se podrá ver realmente los falsos cristianos, los que causan división, los pecadores, todo aquel que engaña, todo aquel que habla falsa doctrina, todo aquel cuya intención no es glorificar a Dios, sino es glorificarse a sí mismo. Es el problema. Hoy en día, estos falsos cristianos no ven su fin, aunque ya está declarado, aunque muchas veces leen las escrituras. Conocemos muchos pastores, conocemos muchos hermanos, o hombres, no hermanos, porque si estamos hablando de una separación, creo que aquí debe empezar la separación, hermano Darcio, y realmente los únicos que son hijos de Dios son los que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entonces, somos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Los demás, pues simplemente son prójimo o hombres falsos cristianos que sabiendo la verdad, Satanás los engaña. Y esto es triste porque no escucha. De verdad, hoy vemos mucha gente predicando un evangelio que sea agradable a las personas. Un evangelio de que Dios te va a dar de todo y que Él tiene la obligación de hacer feliz. No es esto que dice la palabra. Un evangelio que muchas veces te han llevado personas y muchas personas al infierno. Vemos aquellos que causan divisiones dentro de la iglesia. Mira, de verdad, yo pienso que esto es muy importante para mi vida y para tu vida. No tengo que estar preocupado quién es la cizaña. Yo tengo que hacerme trigo. Y como yo soy trigo, aceptando a Cristo, viviendo la palabra, siguiendo las instrucciones de Dios, así. Ese es un trigo. Vemos que mucha gente acepta a Jesús, así como el diablo lo aceptó. Yo acepto a Jesús. Sí, pero no hay una transformación. No hay una transformación en su vida. O sea, sigue haciendo las mismas cosas, hablando fuerte, haciendo mal las cosas. Lo siento, para tener a Cristo tiene que haber transformación. Y esa transformación que lo hace es usted conociendo la palabra, viviendo la palabra y permitiendo que el Espíritu Santo te hable. Si usted no quiere escuchar, muchas veces personas hablan con nosotros, pastor, pero no escucho a Dios, ¿qué pasa que no escucho, no entiendo a Dios? Porque está muy lejos, tiene que se acercar más para Porque escuchar. no tiene al Hijo, dice la palabra de Dios. Y si no tienes Sí. al Hijo, no tienes a Dice, Dios, simplemente porque no has conocido el amor de Dios, porque no has conocido a Dios. ¿Cómo Es quieres, así. no? ¿Cómo quieres tener el Padre si no tiene el Hijo? Claro. Y esa es fíjate, interesante, esa es la condición
que Dios y el Hijo y el Espíritu Santo han puesto. Tener al Hijo, y el que tiene al Hijo tiene todo. Tiene al Padre, tiene al Espíritu Santo, pero también tiene esa comunicación de la cual el hermano Darcio habla, esa relación con Dios. Ahora, veamos lo que dice el versículo 42 del capítulo 13, y esto es importante, pongamos atención. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Wow, esto es difícil, esto es muy, muy fuerte. Si pensamos en la cizaña y en el trigo, la cizaña fue quemada, como dije hace un momento, para que no quedara huella de ella. Ahora, ustedes, hermanos, amigos, ¿se han quemado alguna vez? Cuando uno se quema, de verdad que duele, dependiendo la profundidad de la quemada, pero es una sensación horrible, es un dolor que no se aguanta a veces y después viene inflamándose y por varios días. Ahora, ese será el castigo. ¿Los echarán qué? Al horno de fuego. ¡Wow! Arrojados al infierno. Fíjate lo que dice, bueno, vean en sus Biblias después, anótenlo solamente, anótenlo por favor. Marcos, capítulo 9, versículos 43 y 44, y allí dice que serán arrojados al fuego, donde el gusano no muere, donde el fuego nunca se apaga. Entonces, ese fuego nunca va a ser apagado, va a ser un fuego eterno. Y va a ser un sufrimiento eterno lo que habrá allí en ese horno de fuego, en ese infierno que está reservado para aquellos falsos cristianos, para aquellos pecadores, para aquellos que causan división, para aquellos que no quieren aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. La otra parte dice, ahí será el lloro. Y no un lloro como el que a veces tenemos nosotros porque ha muerto alguien, porque nos han rechazado. No, un lloro de dolor, de sufrimiento, deseando que esto acabe, pero no termina. Deseando salir de ahí, pero no se puede. Sintiendo tristeza y remordimiento. Un remordimiento enorme por no haber escuchado la palabra de Dios. Una tristeza al saber que ya no hay esperanza. Es importante cuando escuchamos la palabra de Dios poner atención. Tenemos que oír, como dice la palabra de Dios. El que tenga oídos, que oiga, que ponga atención. Ahora es importante esta parte. ¿Por qué es importante oír? Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y para poder creer en el Hijo de Dios, tenemos que tener fe. Pero para poder tener fe, tenemos que escuchar. Ahora, el mensaje está siendo enviado. El mensaje está siendo compartido. Es tu decisión escuchar para que esa palabra obre en ti creando fe y creas. Y tomes una decisión. Será un crujir de dientes, pero un crujir de dientes por el dolor, por que no aguantas y gritas te dueles, sino igual. Una ansiedad y un dolor extremo. De verdad, hermano Darcio, que esto es una escena terrible. Es un castigo horrible lo que espera a aquellos que son cizaña, aquellos que no tienen a Cristo. De verdad vemos algunas películas que hablan del final del mundo y que hablan del infierno. En la película ya es feo, pero crea que esto va a ser peor. Mucho peor que las películas, porque de verdad es algo tremendo, donde usted va a estar todo el tiempo siendo molestado por el fuego. Entonces, no, mira, me va a dar una pausa, me va a dar una tranquilidad. No tiene tranquilidad. Y esto llamamos de eternidad.
Cosas que muchas veces no conseguimos poner en nuestra cabeza. Eternidad, porque pensamos en años, en días, en meses, y no conseguimos pensar en la eternidad. Ahora, te digo una cosa, lo mejor es que tenga Cristo, lo mejor es que sea trigo, lo mejor es pasar la eternidad con Cristo, porque de verdad, pasar la eternidad en el infierno no es bueno. Y si quiere probar, ver lo que se siente ese dolor, hermano, que ponga la mano en el fuego un Así poquito es. para que vea ese dolor que se siente. Ahora imagínense ese dolor mucho más grande, Sí. porque el fuego será mayor y nunca se extinguirá. Por eso es el crujir de dientes, por eso es el lloro, el sufrimiento. Pero vamos avanzando, veamos el versículo 43 de Mateo capítulo 13. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Wow. No sé, hermano, si te detienes a pensar un poquito en este pasaje. Esto es hermoso. Esto habla de ese premio, de ese consuelo eh, a los cristianos. Dice, entonces los justos resplandecerán. Después de tanto sufrimiento, después de tanto dolor. Imagínate, al fin, el Señor Jesús dará un premio. Pero mira, no solamente eso, sino que también habla del estado actual de los cristianos. Los cristianos hoy en día son justificados a través de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que somos luz. Ahora, hoy en día debemos de resplandecer, pero en ese tiempo será aún más, porque la gloria de Dios, la gloria del Padre, dice, como el sol en el reino de su Padre, la gloria de Dios nos dará ese resplandor, esa pureza, esa santidad, esa limpieza. Hermano, ¿has visto alguna vez algún vestido blanco, blanco, que cuando lo pones al sol hasta te brilla, te encandila los ojos? De esto habla, de una pureza única, una limpieza total. Ese es el estado actual de los cristianos y el cristiano tiene que estar en ese estado, en ese sentido. Este es el cuidado que Cristo toma hoy en día contigo y conmigo, porque Él es el que nos purifica, el que nos santifica, pero tenemos que vivir en santidad, pero tenemos que vivir atados a Cristo, tenemos que vivir la vida que Él nos ha dado y tenemos que dejar que Él tenga ese cuidado en ti y en mí, y Él lo quiere tener. Él quiere cuidarte, Él quiere separarte. Ahora, también hablamos de la enemistad que debemos tener con el diablo. No se puede mezclar el bien y el mal. Tenemos que tener una identidad. Y tenemos un estudio acerca de la identidad cristiana y tocamos este tema. ¿Qué es lo que debe ser el cristiano? Y cómo el cristiano debe tomar una definición, una decisión. Ya no debe estar mezclado con el bien y el mal. Ya no va a haber esa mezcla. Y esto será con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Interesante, hermano Darcio, de ese resplandor que será la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Si hoy en día el simple hecho de sabernos perdonados, del saber que somos justificados con nuestro Señor Jesucristo, del saber que Él nos escucha y está con nosotros, nos hace sentir importantes. Imaginemos cuando estemos en el reino de Dios, cuando veamos todo ese resplandor de la gloria de Dios y que nos impregnará por completo dándonos esa identidad que Cristo nos dio, hermano. Es importante que entendamos el plan de Dios, que es perfecto para todos aquellos que quieren seguir a este Dios. Si usted no quiere seguir a este Dios,
perfecto. Es su decisión. Mira, el regreso de Jesús viene pronto. Ah, pastor, pero pronto, ¿cuándo? No te importes con esto. Impórtese en tener una comunión, una identidad con Cristo. Si viene hoy, mañana, de aquí 20 años o 100 años, no importa. Si Él viene, usted tiene que estar listo. Si usted está listo, no tiene por qué temer, no va a vivir. Cuando Carlos habla, mira, quémate un poquitito y va a ver cómo pasa. Yo sé que para mí esto es muy dolorido. Imagínate usted todo su cuerpo durante toda la eternidad. Pero pastor, imagine que Dios pueda cambiar de idea. No, Dios no va a cambiar de idea. Dios ya te dio la oportunidad a través de su Hijo. Entonces, no tiene otra salida. Y esto es lo que nos revela, lo que señala el Señor Jesús. Cuando explica la parábola, señala que Él es el Hijo del Hombre, que Él fue humano, que es divino. Nos habla del campo, del mundo. Lo explicamos. El trigo, los hijos del reino. La cizaña, los hijos de Satanás. Todas estas cosas, hermanos, todo esto que nos declara acá, lo dice para que entendamos que no es simplemente un humano, un ser humano hablando, es el Hijo de Dios directamente diciendo cómo Dios ve a la humanidad, cómo Dios ve al mundo y las divisiones que hay entre ellos. Pero también nos dice que va a haber un día, una cosecha, el fin del mundo. Tiene preparados ya los seguidores, a los segadores, perdón, los ángeles. Y el trabajo de ellos es quitar toda la cizaña, quitar todos los falsos cristianos, los malvados, todos aquellos que hacen el mal, los que causan división. Y a todos ellos, dice la parábola, les tiene preparado un lugar especial, el horno de fuego, el infierno, un lugar de castigo, de sufrimiento, de dolor, que ya lo hemos descrito. Ahora, también nos anima a nosotros para tener paciencia con la cizaña, con la paja. Hermano, y este mensaje es para ti, hermano, hermana, que muchas veces te sientes cansado, cansada, te sientes triste, que muchas veces te decepcionas, porque dentro de la iglesia hay personas que son todo menos cristianos, porque dentro de la iglesia hay personas que separan, que dividen, o a veces en tu familia, en nuestras familias, en nuestros trabajos, hay personas que están llenas de maldad. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes con ellos, porque Dios tiene un plan y no es tu papel ni mi papel juzgarlos. Solamente deja de ser, deja de pecar, deja que la cizaña crezca, pero no toleres el pecado. Y espera con ansias, con deseo, la promesa de Dios, porque va a llegar un momento en que todo esto va a terminar. Ahora, como ya lo hablamos, la cizaña y el trigo se mezclan. Esto es lo que hace Satanás. Satanás falsifica el evangelio. Está infiltrado con los cristianos. Aquellos falsos cristianos que parecen trigo, pero como lo vimos en el video, no producen semilla. No son como el trigo. El cristiano tiene que dar fruto. Porque si es trigo, ese fruto tiene que ser el testimonio.
La paja definitivamente será separada y será quemada en el fuego. Pero, por el momento, crece juntos. La cizaña y el trigo crecen juntos. Dios les da sus bendiciones. Nos da buen clima, nos da agua, fertilizante, nutrientes para la tierra. Todo recibe el trigo y la cizaña. Tú y yo recibimos todo, hermano. Y aquellos que son malos reciben todo. Aún reciben la palabra de Dios. Que muchas veces para ti, para mí, hay personas que no deberían recibirla de verdad. Porque consideramos que no la merecen. Pero esa es la misericordia de Dios. Esa es la gracia. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Y no dice, porque de tal manera amó solamente a los cristianos, porque de tal manera amó solamente, no. Cuando dice al mundo, es en general. Le está dando la oportunidad a todos. Por esto yo tenemos que ser pacientes, por esto yo tenemos que esperar, por esto yo tenemos que entender que ellos van a estar aquí hasta el día del juicio. El día que nuestro Señor Jesucristo venga, sea cortada la cizaña, sea echada al fuego, y allí terminarán todas las impurezas, ahí terminará todo el pecado. ¿Sabes que todo aquel que adultera la palabra, que transgrede la palabra de Dios, será arrojado ahí? Esa separación es inminente. Habrá una purificación. Aunque es un mensaje que contiene unas declaraciones muy buenas para los cristianos, muy malas para aquellos que son hijos del maligno, aquellos que no son cristianos. Pero para ti, para mí, lo mejor es esto. Todos estaremos reunidos en la eternidad. La verdadera iglesia solamente. Aquella que plantó nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es su iglesia, es su cuerpo. La Biblia dice que Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces, Él fue el que la plantó. Él es la piedra angular, la base, el que comenzó a edificar. Y eso fue con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, edificando y asegurando esa base. No es maravilloso, hermano. Ya no habrá más pecado. Para ti, para mí, no habrá más sufrimiento. No habrá dolor. Ya no tendrás que preocuparte por aquellos que te rechazan, por aquellos que te ofenden. Ya no te sentirás más triste y más decepcionada por aquellos falsos cristianos. Pero tenemos que ser trigo. Tenemos que ser edificados por Cristo Jesús. Tenemos que ser la verdadera iglesia. Y tenemos que estar cimentados en la piedra angular. No hay otra. Ser edificados con la palabra de Dios, con la doctrina de Dios, con la verdad de Dios. Cualquier otra cosa que edifique tu vida, que construya tu vida, solo te llevará a la destrucción. Recuerda, no habrá más oportunidad. No habrá más tiempo. Dios no cambiará su decisión, como dijo el hermano Darcio. Ya está determinado. Pero para que esto suceda, hermano, para que tú y yo podamos estar delante de la presencia de Dios para siempre, para que el malo reciba el castigo, es necesario que sea el tiempo de la cosecha. Pero para que ese tiempo venga, tú y yo tenemos que anunciar el evangelio, porque solo durante la cosecha, en el tiempo de la cosecha, es cuando podremos ir a casa. Yo estoy listo, hermano Darcio, para irme a casa. Estoy listo para ver la gloria de Dios. Sí, de verdad tenemos que estar listos. ¿No? Se quiere estar con el Señor, tiene que estar listo.
Si no quiere, sigue como está y usted va a ver lo que va a pasar. Bueno, si tiene alguna pregunta, si tiene alguna duda, que quiere hablar con nosotros, tiene ahí nuestro correo electrónico, aguavivaministerio12@gmail. Si quiere recibir nuestros devocionales, que mandamos un versículo todos los días, puede mandar una mensajecita en nuestro en nuestro WhatsApp. Y conecte con nosotros en nuestras redes sociales. Estamos conectados en el YouTube, en el Instagram, en Facebook, en TikTok. Usted puede entrar, cada uno de ellos va a ver este logo que está aquí a su derecha, abajo, aguavivaministerio.com. Tenemos Messenger y tenemos Telegram, dos canales, un en portugués y otro en español. Entonces, si quiere participar con nosotros, conéctese con nosotros en todas las redes sociales. Y la próxima semana vamos a hablar sobre la viuda y el juez injusto, que se encuentra en Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8. Entonces usted puede leer para quitar sus dudas cuando estamos aquí. El próximo viernes vamos a estar aquí haciendo los estudios sobre la viuda y los juicios. Entonces, gracias, Carlos, por estar con nosotros. Gracias a usted por nos acompañar hasta aquí. Y los invitamos a estar domingo con nosotros en nuestro Servicio de adoración en familia. Ahora sí, en los servicios de adoración en familia. Mira, tenemos algunas cosas que tenemos que ajustar con la chinita, pero ahí vamos. Servicio de adoración en familia. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros, mi hermano, y por traerlo al estudio. Un abrazo, hermanos, y pongamos atención a este estudio y al mensaje que envía esta parábola, porque es muy fuerte, pero es de mucha esperanza para nosotros también. Así es, así es. Si tiene duda, aquí estamos, Carlos y yo, para quitar sus dudas dentro de la palabra. No que yo pienso, no que Carlos piensa, no que dice la palabra en nombre de Jesús. Tengo un final de semana poderoso, lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor en nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.